Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Zambrano. Actualmente soy becaria académica de la materia de Derecho Civil 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la modalidad de Derecho a Distancia de la Universidad de los Andes. En este tema vamos a estudiar la ineficacia del matrimonio y la separación de cuerpos. Como primer punto tenemos los objetivos. Dentro de los objetivos tenemos como primero determinar las causas jurídicas de perturbación del matrimonio. Segundo punto, identificar las semejanzas y diferencias entre el divorcio y la separación de cuerpos. Luego tenemos determinar cuáles son las causas del divorcio y como último punto tenemos conocer cómo se hace la conversión de separación de cuerpos en divorcio. Ahora bien, tenemos las causas jurídicas de perturbación del matrimonio. Entre ellas está la nulidad del matrimonio, que éste extingue el vínculo conyugal de la vida jurídica como si jamás hubiese existido. La sentencia de nulidad produce efecto desde la fecha de celebración del matrimonio. En el caso de separación de cuerpos entre los cónyuges, la separación de cuerpos únicamente determina la suspensión del deber de cohabitación que tienen los esposos subsistiendo el vínculo conyugal. Y como tercer punto tenemos la disolución del matrimonio, que en este caso es la extinción de un vínculo válido. Las únicas causas de disolución del matrimonio son la muerte de uno de los cónyuges y el divorcio. La muerte es la cesación de la vida de una persona natural que no podría ser en lo sucesivo titular de derechos y obligaciones. En cambio, el divorcio es la extinción de un matrimonio válido en vida de ambos cónyuges, en virtud de un pronunciamiento judicial. Ahora bien, tenemos que la finalidad del divorcio es la disolución del matrimonio, en tanto que la separación de cuerpos tiene por finalidad la simple suspensión del deber de cohabitación que existe entre los cónyuges. Sin embargo, el divorcio y la separación de cuerpos tienen rasgos comunes. Así ambos son de materia de orden público y requieren intervención judicial y solo proceden por causas taxativamente señaladas por la ley. Tenemos como causales del divorcio señaladas en el artículo 185 del Código Civil, son taxativas, ¿sí? Son causales únicas del divorcio. Tenemos el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicias e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato, ¿verdad?, de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la convivencia en su corrupción o prostitución. Tenemos también la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas de fármacos, dependencia que hagan imposible la vida en común. Y tenemos la interdicción por causa de perturbación psiquiátrica grave que imposibiliten la vida en común. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas causales. Tenemos que en el adulterio es la unión sexual entre un hombre y una mujer, siendo uno de ellos o ambos casados, aunque no entre sí. Para que haya adulterio debe concurrir dos elementos, el material y el intencional. El elemento material está representado por el acto carnal realizado por una persona casada con una persona diferente a su cónyuge, y el elemento intencional que consiste en que el acto se realice voluntario y conscientemente. Como segundo punto tenemos el abandono voluntario. Se entiende por abandono voluntario el incumplimiento grave, voluntario e injustificado de los deberes conyugales. Para que se dé la causal de divorcio es necesario que la transgresión de las obligaciones conyugales sea grave, voluntaria e injustificada. Es grave cuando responde a una actitud sostenida, definitiva, del marido o de la mujer. No constituye abandono voluntario una manifestación pasajera de pleito entre cónyuges. El incumplimiento debe ser voluntario en el sentido de que debe ser intencional. Aunque el abandono sea grave, no constituye causal de divorcio si no es voluntario y por último debe ser injustificado. Como tercer punto tenemos los excesos, la sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. Tenemos que los excesos son actos de violencia o de crueldad realizados por un cónyuge en contra del otro y que comprometen la salud y la integridad física e incluso la vida de éste. Tenemos que la sevicia es el maltrato y la crueldad
que si bien no ponen en peligro la vida de la persona, sin embargo hacen imposible la vida en común. La injuria es el ultraje de obra o de palabra que lesiona la dignidad, el honor, el buen concepto o la reputación de la persona contra quien se dirige. En este caso tenemos que no todos los excesos, servicios e injurias constituyen una causal de divorcio, para que sean de ser graves, voluntarios e injustificados. Como cuarta causal tenemos el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la convivencia en su corrupción o prostitución. ¿Qué quiere decir esto? Que es el inicio de una acción que no llega a realizarse plenamente. Es la tolerancia o la complicidad de uno de los cónyuges en la depravación del otro o de sus descendientes llevada a cabo por un tercero. Como quinto punto tenemos la condenación a presidio. Es la causal más grave de todas las previstas en nuestra legislación. Implica la comisión de un delito gravísimo, por lo que constituye violación grave del deber de asistencia conyugal. Esta es una causal de tipo perentorio, ¿sí? Para que la condenación a presidio pueda alegarse como causal de divorcio es necesario que reúna varios requisitos, los cuales son que exista una sentencia definitivamente firme, que la sentencia sea posterior a la celebración del matrimonio y que sea una sentencia dictada en los tribunales venezolanos. Como sexta causal tenemos la adicción alcohólica u otras formas de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común. No basta que el cónyuge ingiera ocasionalmente alcohol u otras drogas o estupefacientes para que pueda alegarse la causal de divorcio, sino que debe haber adicción u otra forma grave de dependencia. Es decir, que el cónyuge en forma habitual o con mucha frecuencia se encuentre en estado de ebriedad alcohólica o a los efectos de la droga. Dicha causal es facultativa. Tenemos como séptima causal la intervención por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso, el Código Civil venezolano vigente dispone que en los casos de divorcio por esta causal, el juez no decretará el mismo sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. Se supone que el matrimonio es para socorrerse uno con otro. Entonces, esta causal ha sido bastante discutida por los tribunales en vista de que no se puede dejar a un entredicho, a una persona que tenga perturbaciones psiquiátricas sola. ¿Sí? Tenemos también la conversión de la separación de cuerpos en el divorcio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se llega de la separación de cuerpos al divorcio? Existen unos requisitos que deben cumplirse, que son: primero, que exista en los cónyuges separación legal de cuerpos declarada por sentencia definitiva y firme o por decreto judicial. Que haya transcurrido más de un año desde que fueran concretada la separación legal por el juez competente. Tercero, que durante ese lapso de un año no haya habido reconciliación entre los cónyuges. Y cuarto, que la conversión sea solicitada por uno de los cónyuges ante el juez de familia que conoció el procedimiento de separación. Ahora bien, hemos concluido el tema, ¿sí? Hemos estudiado las causas jurídicas de la perturbación del matrimonio, cómo se anula el matrimonio, cómo se da la disolución del matrimonio. Determinamos las semejanzas y diferencias entre el divorcio y separación de cuerpos. Igualmente, dejamos sentado que las causales de divorcio están contenidos de forma expresa en el Código Civil venezolano, pero que actualmente se ha venido sentando jurisprudencia en la que señala que las mismas tienen un carácter enunciativo. Y determinamos cuáles son los requisitos exigidos por la ley, ¿verdad?, para solicitar la conversión de separación de cuerpos en divorcio. Muchas gracias.